Bien, familia, bienvenidos hoy a nuestro estudio de media semana en el libro de Romanos. Hoy entramos al capítulo número 5, de Romanos. Espero que estén leyendo en su casa, teniendo su propio estudio, ya que es muy importante que usted tenga por lo menos un poquito de visión de lo que vamos a hablar ya antes de llegar al día miércoles. Sé que hemos estado en los capítulos anteriores, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 2, donde hemos visto muchas cosas y cuando llegamos a esos capítulos es interesante y es bueno saber cuánta necesidad teníamos de Dios. Hoy que entramos al capítulo número 5, vamos a darnos cuenta en realidad que este capítulo viene a aliviar muchas de esas preguntas que teníamos en los capítulos anteriores, porque a través de Jesús podemos ser justificados. Y empezamos a ver hoy parte de los beneficios que tenemos a través de esa justificación que Cristo nos ofrece. Vamos a ir al versículo 1 y 2 de Romanos capítulo 5 y dice: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Alcanzar la gloria de Dios. Me encanta este capítulo número 5 de Romanos porque va a traer mucha luz y mucha esperanza a muchos de nosotros. Sé que Dios va a bendecirte en este día. Empieza diciendo aquí, y el subtítulo de este capítulo, en algunas Biblias dice paz y gracia, otra dice paz y alegría. Pero en realidad el versículo número 1, cuando entra Pablo a hablar en este capítulo, empieza a decir que en consecuencia, ¿verdad? Como quien dice, como resultado de haber sido justificados por medio de la fe, y entonces empieza a mencionar los beneficios. Hemos sido justificados por medio de la fe, como hemos estado hablando las últimas semanas, y hoy nos empieza a dar detalles de qué beneficios tenemos de ser justificados. No podemos hablar de beneficios sin antes decir o saber de qué estamos beneficiándonos, de qué hemos sido librados y cosas como esas, o de qué estaremos tomando ventaja cuando hablamos de ser beneficiados. En el libro, capítulo número 1 y el capítulo número 3, leímos que fuimos encontrados culpables delante de Dios por todas nuestras faltas y que estábamos lejos de la gloria de Dios. Y también estábamos lejos de Dios por nuestra propia conciencia, porque pensábamos estar haciendo lo bueno y ser justificados por nuestras obras, cosa que, como vimos las últimas semanas, no es así. Entonces, solamente a través de Jesús recibimos la justicia de Dios. Eso es lo que empieza a decir aquí. Ya que hemos sido justificados a través de esta fe. Y entonces se cambia esa sentencia que teníamos de culpabilidad. Me encanta esta parte. Nuestra sentencia de culpabilidad es cambiada por una sentencia de justificación a través de la fe. Como cuando alguien está en la corte y has visto quizás programas de televisión o has estado en la corte, un tribunal. Hay mucha diferencia cuando un juez da un golpe a una mesa y dice culpable, a un golpe cuando un juez dice inocente. Y eso es lo que en esta mañana creo que es lo que más me regocija. Saber que Dios nos ha dado una sentencia no de culpabilidad, pero una sentencia de justificación. Wow. Dios es bueno, Dios es muy bueno. Entonces dice aquí, uno de esos beneficios es que tenemos paz para con Dios. Paz para con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Como hemos venido hablando, todo esto es gracias a lo que Jesús hizo por nosotros, pagar el precio en la cruz, pagar el precio de nuestra justificación, satisfacer esa deuda. Se pagó el precio por ti y por mí. Y cuando habla aquí de la paz de Dios, está hablando de una paz diferente a la que habla en Filipenses capítulo 4, ¿verdad? Que dice que tenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta paz de la cual está hablando aquí, al empezar Pablo, es la paz que quiere decir que
la paz que no había entre nosotros y Dios, que se ha acabado la guerra que había entre nosotros y el Señor. Qué buen beneficio, ¿verdad? Con razón empieza con eso, dice, tenemos paz para con Dios. Solamente puede venir a través de lo que Jesús hizo por nosotros. Jesús en su muerte trajo nuestra paz con Dios. Dios no está peleado con nosotros si nosotros aceptamos el precio que Jesús pagó. Interesante. Entonces, me gusta ver esas cosas de diferentes maneras, los que me conocen, me gusta ver esto de diferentes formas. No está hablando de que tenemos paz con el diablo, no está hablando que tenemos paz con el mundo, no está hablando que tenemos paz con la carne, no está hablando que tenemos paz con el pecado, está hablando que tenemos paz con Dios. Quiere decir que nuestra batalla todavía continúa. Quiere decir que habrá guerras todavía para el cristiano, pero ahora nuestra guerra no es contra Dios, sino que nuestra lucha ahora es por Dios. Estamos con Él, luchamos para Él. Muchos cristianos caen en esta trampa del enemigo. Piensan que Dios después de que reciben al Señor, piensan que Dios no los puede perdonar. O piensan que hay algo que el Señor no les pudo haber perdonado todavía. Y algunos caen en esa trampa. Y he escuchado gente decir, cuando yo estaba en el mundo no me pasaba esto. Cuando yo andaba mal, me iba mejor. No es cierto, no nos puede ir mejor. Estamos mejor ahora porque tenemos paz con Dios. Y entonces, Pablo hace mención ahí y dice, hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el verso 2 dice entonces, también por medio de Él y mediante Él, mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos, ¿qué dice? En la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y entonces hace mención ahí de la gracia de Dios. Gracia de Dios es un regalo, es algo que el Señor nos dio. No, nosotros no lo merecemos. Vimos en la semana pasada que muchos trataron de ganar la gracia de Dios, pero eso no se gana, es absolutamente gratis. Y podríamos mencionar muchos de los beneficios de tener la gracia de Dios, pero voy a mencionar solamente algunos. Creo que son de los mejores que podemos encontrar en la Biblia. Cuando recibimos la gracia de Dios, cuando hemos recibido su perdón, vivimos en Él, como dice aquí, estamos firmes y tenemos acceso ahora a Dios. Podemos llegar al Padre ahora, es lo que quiere decir Pablo. Podemos llegar al Padre, tenemos acceso. Y entonces podemos empezar a caminar hacia la perfección. Muchos pensaron que caminaban a la perfección por sus propios esfuerzos. Y lo leímos en el capítulo anterior, capítulo 4. No se trata de nuestro esfuerzo, es simplemente la gracia del Señor. A Dios le plació amarnos. Él hizo lo que tenía que hacer. Nosotros no estábamos interesados en ningún momento de hacer las paces con Dios, pero Dios sí, Dios sí. Y estar firmes en la gracia, entonces, ¿qué significa estar firmes en la gracia? Podemos traducirlo en muchas cosas. Una de ellas creo que es, no necesito probar que merezco el amor de Dios. Cuando entiendes la gracia del Señor, tú dices, yo no necesito probarle a Dios que merezco su gracia y su perdón. Lo tengo por lo que Él me lo dio, por lo que Jesús hizo. Dios deja de ser mi enemigo y ahora Dios es mi amigo. Ahora tengo una puerta de acceso permanente. Dice, tenemos acceso. Podemos hablar con Dios en cualquier momento, no como antes que se hacían sacrificios y solamente ciertas personas entraban al templo. Ahora tenemos acceso al Padre, podemos orar en cualquier parte, podemos hablar con Él. Esta otra me encanta, somos libres de todas nuestras deudas. Mi deuda ha sido pagada por Jesús. Creo que vale la pena decir ahí, aleluya, mi deuda ha sido pagada por el Señor, soy libre de mis deudas. Ahora, en esta gracia entiendo que Dios me ha perdonado, que Dios me ama. Puedo pasar más tiempo alabando y dándole gracias a Dios por eso. Y menos tiempo pensando cuán culpable soy. O qué tan malo fui. O amargándome conmigo mismo, diciéndome que no puedo, que no sé. No, cuando tú entiendes la gracia de Dios, tú vives en otra dimensión. ¿Verdad? Son así como algo místico, ¿no? Otra dimensión. Estoy hablando de que ya no sientes esa culpa. Ahora tú dices,
yo sé que la gracia de Dios, he experimentado el perdón de Dios. Experimentar el perdón de Dios es algo maravilloso, maravilloso. Hay una bendición en realidad en creer estas promesas de Dios, porque entonces nos sentimos amados y sabemos que no lo merecemos. ¿Alguna vez te has sentido amado por Dios sin merecerlo? Eso es la verdadera gracia del Señor. Ya no se trata de hacer votos, mandas, para tratar de alcanzar el favor del Señor. Jesús lo pagó absolutamente todo. Tengo que repetir esto. Jesús lo pagó absolutamente todo en la cruz. No hay nada que añadir. Cualquier cosa que nosotros querramos añadir a lo que Jesús hizo es una ofensa a Dios. Es como decirle al Señor, Señor, lo que hiciste en la cruz no fue suficiente. Tu sangre no fue suficiente para perdonar mis pecados. Ese es un error. Es un error. Esperamos ser bendecidos por su misericordia, aun cuando sabemos que somos indignos. ¿Te das cuenta de todos los beneficios que tiene estar en la gracia de Dios? Podemos ahora testificar que Dios es bueno en todo tiempo. Aun cuando nos pasan cosas difíciles, podemos decir, Dios es bueno, Dios tiene un propósito. Tenemos certeza del futuro. Cuando digo tenemos certeza del futuro, es que sabemos que Dios tiene algo mejor para nosotros. Y sabiendo esto, somos más sensibles a tratar de agradarle a Dios. Todo eso es vivir bajo la gracia. Confiar en la mano de Dios, que Él nos limpia, que Él nos perdona, que nos ha sellado, como dice su palabra. Que somos gente sin gracia, que somos gente bajo la gracia de Dios y que ya no tenemos que cargar nuestras propias cargas. Pero podemos ayudar a otros a llevar las cargas también. Entonces, hay mucho que podríamos decir aquí. Tenemos acceso a esta fe, tenemos entrada con Dios. Y aquí lo que quiere decir Pablo en realidad es que para estar en esa paz y para disfrutar de esta gracia, tenemos que estar conscientes de que hay una esperanza mejor. Una esperanza dice alcanzar la gloria de Dios. ¿Te das cuenta? Capítulo 5 muy diferente a los capítulos anteriores que decían todos estamos cortos o lejos de la gloria de Dios. Cambia completamente aquí. Dice, ahora nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Qué buena la palabra de Dios. Entonces, aquí la palabra que se usó cuando se dice nos regocijamos o nos gloriamos. ¿Sabes qué significaba esa palabra que se usó aquí? Era como entrar triunfante con júbilo, como cuando entra un ejército ganador de una guerra, cuando un deportista gana una medalla. Eso quiere decir, nos regocijamos en la esperanza. Quiere decir que tenemos un gozo increíble de saber que vamos a alcanzar la gloria de Dios. Oh, hermano, si eso no te motiva, hermana, si eso no te motiva en este día, no sé qué decir. Fuimos perdonados, fuimos amados, recibimos su gracia, recibimos su perdón, hemos recibido la fe. Todo esto lo hizo Dios por nosotros. Nosotros no hemos hecho absolutamente nada. Jesús lo hizo todo. ¿No crees tú que hay mucho regocijo? Wow, por entrar a la gloria de Dios y estar en la presencia de Él. Todo gracias a lo que Jesús hizo en la cruz. Somos justificados a través de esta fe. No hay nada que hacer, solamente creer que lo que Jesús hizo fue suficiente. Muchos creyentes hoy en día necesitan tener esto. Este pasaje explica la conducta de muchos cristianos que batallan hoy en día. Muchos creyentes que no han experimentado la gracia, el perdón, no viven con la esperanza del mañana, de lo que Jesús nos ha prometido. Tambalean. Son, como dice Pablo, de doble ánimo. Yo no quiero ser así. Y yo espero que tú no seas así también. Espero que este día Dios hable a tu vida y tú digas, yo quiero ser esas personas que se regocijan en la esperanza que tenemos. Y quiero disfrutar de todos esos beneficios que mencionamos. Vivir la plenitud de la gracia de Dios. Vivir en su perdón, vivir en esta fe en nuestro Señor Jesús. Solamente he leído 2 versículos y me queda mucho más. Versículos 3 y 4 dice,
Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter y la entereza de carácter esperanza. Muy interesante. Fíjate, la promesa de la gloria de Dios también es para el tiempo presente. O sea, no nos habla de la gloria de Dios, pero decimos, oh, está muy lejos. Yo no creo no creo en el cristianismo extremo. Nunca vas a tener sufrimiento, nunca vas a hacer, nunca te va a pasar nada malo. Oh, ya recibiste a Jesús, no te va a pasar absolutamente nada de eso. Este pasaje comprueba esto lo que estoy diciendo ahorita. Dice aquí que tenemos esperanza que no nos defrauda. En nuestros sufrimientos, sabemos que el sufrimiento produce algo en nosotros. Produce paciencia. Y la paciencia produce prueba. Y la prueba produce esperanza. Ahí dice perseverancia, entereza de carácter. Dios tratando con nuestro carácter. No se trata de construir castillos en el aire, decir todo va a ir bien, todo aquí. No. Pero sabemos que todo lo que Dios permite que pase tiene un propósito. Las tribulaciones producen paciencia. No nos podemos gloriar en las tribulaciones tampoco, pero podemos ver y ver diferente todo lo que nos pasa. Saber que Dios está haciendo algo en nuestras vidas. Un creyente debe estar dispuesto a pasar por cualquier cosa, creo yo, por la causa de Cristo. Dice, en nuestros sufrimientos Dios hará algo. Va a cambiar nuestro carácter. Nos va a hacer algo diferente. Entonces, no sé, hablando de tribulaciones podríamos hablar de muchas cosas. Problemas, luchas, enfermedades. Pregúntale al Señor, ¿qué está produciendo en mí esto por lo cual estoy pasando hoy en día? ¿Está produciendo perseverancia? ¿Está produciendo paciencia? ¿Está tratando con tu carácter? Pregúntale al Señor. Dios te va a decir. Así que es interesante ver cómo Dios puede hacer algo en todas las cosas. Sabemos que Dios trabaja en nuestras vidas, en todo lo que pasa a nosotros Dios está trabajando. Entonces entra aquí en el versículo 5 y dice, esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. ¿Te das cuenta? Leímos en los capítulos 2, capítulo 3, había una vergüenza delante de Dios. Nosotros no podíamos entrar a su presencia porque había cosas de que avergonzarnos. Pero aquí dice que esta esperanza no nos defrauda. Y ahora dice, derramado en nuestro corazón su amor a través de su Espíritu Santo. Lo que el Espíritu Santo viene a hacer en nuestras vidas. Ser nuestro consolador, ser nuestro amigo que nos enseña, que nos guía. Muy interesante. Tenemos que saber que Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. Y esto habla de tener una intimidad con Dios, una relación amorosa con el Señor. ¿Te das cuenta? Que Dios mora en ti, que tú lo sientes, que sientes que Él te ama, que sientas que Él te ama, que el amor de Dios se ha derramado en tu vida, que se ha derramado en tu corazón. Mucha gente vive pensando en el amor de Dios como algo así recibe un poquito del amor de Dios, pero el amor de Dios no es una gotera en el techo, el amor de Dios es un torrente. Jesús habló de esto, ¿qué dijo? Que aquellos que recibieran de Él y que tomaran del agua que Él ofrece de su interior, correrían como ríos de agua viva. Interesante. Ese es el amor que Dios nos da a través de su Espíritu Santo. Como la luz que ha llegado a nosotros. Imagínate, éramos ciegos y ahora vemos la luz. Estamos más cerca de Dios. Verso 6. A la verdad éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado. Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto,
en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Hmm. Esa es la descripción verdadera del amor de Dios. Que Dios nos amó aun cuando nosotros no le amábamos. Dice, en el tiempo señalado, porque éramos incapaces de salvarnos, no podíamos hacer nosotros nada por nosotros mismos. Estábamos perdidos, quiere decir ahí. Estábamos perdidos. Pero en el tiempo señalado, Cristo murió por nosotros. Y ahí se ¿podrá alguien morir por un justo? ¿Quién dará la vida por alguien? ¿Quién estaría dispuesto a decir, esa persona es tan buena que yo voy a dar mi vida por él? Creo que ninguno de nosotros. Imagínate si eso es por los buenos, imagínate ahora por los malos. ¿Quién dará la vida por una persona malvada? Y quiero detenerme aquí, porque todos pensamos en cualquier momento cuando hablamos de una persona malvada, una persona mala, y todos decimos, oh, sí, el que ha matado, el que ha robado, el que está en la cárcel, el que es un violador, cosas de esas. Todos automáticamente pensamos en esto. No, la semana pasada leímos, no hay justo ni aún uno. Aún el que se cree bueno y justificado delante de Dios no es lo suficientemente bueno. No lo es. Nadie era incapaz de salvar, ¿cómo dice aquí? Nadie era capaz de salvarse a sí mismo. Éramos incapaces de hacer esto. Pero dice aquí, pero Dios mostró su amor por nosotros, que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Quiere decir que mientras nosotros andábamos en nuestras propias cosas, en nuestros propios deseos, el Señor murió por nosotros. Mi hermana, allá afuera hay gente que todavía no sabe que el Señor murió por ellos. Allá afuera todavía hay gente que necesita saber que Dios los ama. Quizás para nadie tienen valor. Quizás para nadie son buenos. Quizás para todo el mundo son señalados como lo peor, como lo que no sirve. Pero de acuerdo a este pasaje, Cristo murió por todos, por ellos y por nosotros. Ese es el amor de Dios. Ese amor solo se encuentra en Él. Cristo murió por nosotros. Verso 9 dice, ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de Él seremos salvados del castigo de Dios. Y entonces aquí entra ya en detalles. En realidad, ¿de qué somos salvos? Somos salvos de la ira de Dios. Somos salvos y justificados por lo que Jesús hizo. Por su sangre, dice. Había que derramar sangre en aquellos tiempos a través de los sacrificios. El Señor así lo había establecido. Y la gente empezó a hacer sacrificios una y otra vez, y se hizo una costumbre. Pecaban y traían un sacrificio. Pecaban y mataban un animal. Pecaban y mataban esto. Lo ofrecían a Dios hasta que se hizo una costumbre. Pero aquí dice, por su sangre hemos sido justificados. El sacrificio de Jesús fue una vez y para siempre. Y con ese fuimos salvos del castigo de Dios. Me encanta lo que dice el verso 10, porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, dice el verso 11, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Creo que está muy claro ahí. Había una ira que había provocado nuestro pecado. Merecíamos el castigo de Dios. Jesús paga el precio. Se pone frente a Dios y nosotros y paga el precio. Perdona nuestros pecados. Cambia la sentencia de muerte a vida. Eso fue lo que el Señor hizo. Somos reconciliados, dice. Somos reconciliados. Hemos sido... se nos ha dado una nueva sentencia. Hemos pasado de ser culpables a ser justificados a través de Jesús. Y por medio de Él seremos salvados de esto. Hay mucho por qué regocijarnos en esto, como dice el verso 11. Nos regocijamos en nuestro Señor Jesucristo porque en Él hemos sido reconciliados. Él trajo esa paz entre Dios y nosotros.
Él fue el medio que Dios usó para decir ya no existe tu deuda. Reconciliación, perdón verdadero. Eso es lo que quiere decir. Y entonces entra el verso número 12. Por medio de un solo hombre, dice, el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Aquí empieza Pablo a describir el verdadero significado de lo que Cristo hizo por nosotros y de cómo nosotros recibimos una maldición a través de lo que Adán hizo y se pasó de generación a generación, se propagó en la raza humana el pecado. Y dice aquí, por medio de un solo hombre el pecado entró en todo el mundo. Y por medio del pecado entró la muerte. Y fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Fíjate cómo se transmitió el pecado de una persona a otra. Por naturaleza todos somos pecadores. Nadie le enseña a un niño a ser malcriado, a hacer berrinches, nada de eso. Traemos por naturaleza. Eso pasó de generación en generación. Y a menos que Dios intervenga en nuestras vidas, todos estábamos condenados a pecar, a ofender a Dios, a hacer cosas que les agradaban a Él. En el libro de Génesis habla de cómo Adán y Eva hicieron cosas que todavía hoy en día se ve el resultado, el reflejo de lo que ellos hicieron. Todavía seguimos viéndolo esto. Habla de cómo desobedecieron a Dios, cómo escucharon una voz diferente. ¿Te das cuenta? ¿Qué es eso? ¿Qué acaso no es eso lo que vemos hoy en día? La gente escucha una voz diferente a la voz de Dios. Y dice, y entró la muerte a causa de esto. Por causa de este pecado entró la muerte. Dice el verso 13, antes de que se promulgase la ley ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés la muerte reinó incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandato, como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Interesante. Antes de que Dios pusiera sus leyes, antes de que existiera no matar, no robar, no mentir, cosas de esas, el hombre pecó. ¿Te das cuenta? Por eso vino la ley. Y entonces estamos sujetos todos a esta condenación. Todos estamos sujetos a esta condenación hasta que no recibimos el perdón del Señor. Y entonces el verso 14 dice, verso 15, pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don que vino por gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos? Ahí está, me gusta. Dice, no se puede comparar esta transgresión, no se puede comparar lo que Adán hizo con lo que el Señor Jesús vino a hacer. No se puede comparar eso. Porque por un solo hombre todos murieron, pero por la gracia de Dios, por el don de Dios, vino la gracia por un solo hombre, Jesucristo. Y el verso 16 dice, tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones. Verso 17, pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que recibieron en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Y entonces aquí empieza a dar esta descripción maravillosa. Un contraste entre lo que Adán hizo y lo que hizo Jesús. Adán echó a perder completamente todo. Pero Jesús viene a hacer las cosas nuevas, a reconciliar al mundo, a reconciliar a Dios con los hombres. ¿Te das cuenta? Y entonces dice, y hemos recibido abundancia de gracia en este don de justicia. Abundancia de gracia. Quiere decir que fue más lo que Jesús hizo, fue más que suficiente. Puede perdonar todos los pecados, no solamente tuyos y míos, los de toda la humanidad. Lo que Él hizo. Por un pecado que el hombre hizo, se condenó a toda la humanidad. Pero por la gracia y la justificación a través de Jesús se perdona también a toda la humanidad. Me encanta esa parte, me encanta. Abundó para muchos, dice.
Está diciendo entonces, en realidad merecíamos muerte todos. Si no hubiese sido por el Señor, la muerte reinaría todavía. La muerte tendría poder sobre nosotros. Y la muerte tiene todavía cierta capacidad. Seguimos muriendo físicamente, pero Jesús vino a traer algo sobre eso mejor. Podemos morir físicamente, pero viviremos eternamente con Él. En vez de pasar a la condenación eterna, viviremos eternamente con Él. No solamente esto, sino que también nos va a pasar a vivir y a reinar con Él. Verso 18 lo dice otra vez. Así como la transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. ¿Te das cuenta? Lo que Jesús hizo cambió completamente la historia de la humanidad. Entonces, esta es la comparación de dos hombres, Adán con Jesús. Esta comparación es increíble. Adán, el primer hombre, Jesús, el símbolo de una nueva creación, de un hombre nuevo. A través de Jesús, la creación, no solamente el hombre, la mujer, pero todo lo que existe fue reconciliado con Dios. Acuérdate que en el primer capítulo de la Biblia dice que todo estaba bien y que el Señor creó todas las cosas. Más adelante, cuando el hombre peca, hasta la creación sufre por causa de la desobediencia. Jesús vino a cambiar y hacer las cosas mejores. Qué bendición saber que por Adán vino la condenación, pero por Jesús vino la justificación. Verso 20. En lo que atañe a la ley, esta intervino para que aumentara la transgresión. Pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, a fin de que así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Podríamos decir mucho en este pasaje. Traía una serie yo de ejemplos aquí que podría mencionar. Pero creo que es muy claro. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y donde reinó la muerte, dice, donde reinó antes el pecado en la muerte, ¿verdad? Ahora dice, reina también la gracia que nos trae justificación. Hay un poder en lo que Jesús hizo. Hay un poder en su sangre. Hay un poder en su vida. Cambia y transforma. Tú y yo sabemos lo que es vivir bajo el reino de la muerte, bajo el reino del pecado. Muchos de nosotros estuvimos ahí mucho tiempo y no podíamos salir por nosotros mismos. Muchos de nosotros hemos experimentado las consecuencias del pecado. Nuestras familias han sufrido las consecuencias del pecado. Pero qué bendiciones cuando tú entiendes y ves cuando sobreabunda la gracia. Wow. Que el Señor viene a hacer algo en tu familia, que el Señor viene a cambiar todo lo que había pasado en nosotros y viene a cambiar nuestra historia y entonces viene a reinar Jesús en nuestras vidas. Ya no reinan las cosas que antes reinaban. Por eso creemos que hay señales de que Jesús reina en nuestras vidas. Nuestro comportamiento, nuestras familias, nuestros hogares, nuestra manera de vivir. Yo te pregunto en este día, ¿sobreabunda la gracia de Dios en tu vida? ¿O todavía reina la muerte y el pecado? ¿Hay un reino de Jesús en tu familia, en tus hijos? ¿O todavía reina la muerte y el pecado? Quiero animarte, no sé qué situación estás, pero quiero animarte con este pasaje. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Quiere decir que no hay nada que detenga la gracia de Dios. Necesitamos de Jesús. Necesitamos vivir en esta gracia. Capítulo 5 de Romanos. Me encanta. Me encanta este capítulo.
hemos sido justificados y tenemos muchos beneficios de parte de Dios a través de lo que Jesús hizo. Tenemos muchos beneficios, iglesia. Yo te invito a que entres en la palabra de Dios, leas estos beneficios, le pidas a Dios y le digas, Señor, yo quiero gozar de esto que acabamos de leer. ¿Qué es esto, Señor, de la gracia? ¿Qué es esto de vivir en perdón? ¿Qué es esto de que tú reines en mi vida? ¿Qué es esto de que sobreabunde tu gracia y pueda vivir en justificación? Pregúntale a Dios, dile, Señor, enséñame, enséñame. Créeme, cuando menos tú lo esperes, vas a empezar a vivir y a saber lo que es esto. Pero el paso importante es creer en Jesús y vivir para Él. Y una parte muy importante, ya no dar lugar a la muerte ni al pecado en nuestras vidas. Entregar todo lo que tenemos al Señor y saber que Él puede perdonarnos. Quiero orar por nosotros en este día. Quiero que Dios hable a tu corazón en esta mañana o esta noche. Espero que Dios hable a tu vida a través de esta palabra que hemos leído. Déjame orar por ti. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la esperanza que tenemos. Gracias, Señor, por esta palabra poderosa, maravillosa que leemos en el capítulo 5 de Romanos, Señor. Hemos recibido muchos beneficios. Somos justificados. Ya no somos hallados culpables, Señor. Ya no somos hallados culpables ni tenemos condenación por todo lo que tú hiciste. Sobreabundó la gracia, Señor, donde había mucho pecado. Quiere decir, Señor, que lo que tú hiciste cubrió multitud de faltas, y hemos sido perdonados, transformados por tu gracia. Te pido en este día, Señor, que tu palabra haga el efecto en nosotros. Ayúdanos a vivir de acuerdo a esta palabra, en justificación, vivir, Señor, en tu gracia, creer, Señor, que tú puedes perdonar nuestros pecados. Y en este día, Señor, sé que hay muchos que están viéndonos, que quizás ven muy lejos, Señor, la salvación de alguien, o quizás en sus propias vidas, Señor, todavía hay culpabilidad. Yo te pido en este día, Señor, que a través de esta palabra, tú atravieses, Señor, ese corazón y esas vidas que necesitan vivir bajo tu gracia y bajo tu reinado, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Familia, espero que Dios haya hablado a sus vidas este día. Hay muchas preguntas muy buenas hoy en día para nuestros grupos. Espero que puedan compartir con sus mesas y que compartan con otras personas lo que significa vivir bajo la gracia de Dios y tener el perdón del Señor y saber lo que es ser justificados a través de Jesús. Que el Señor te bendiga.